La entrevista. La entrevista. Gracias por continuar con nosotros aquí en Contacto Informativo, y en esta mañana está en el estudio Pedro Olvera, analista político. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, aquí estamos con mucho gusto siempre. Con mucho frío, muchas gracias. Sí, ya un poquito menos, pero todavía hace frío. ¿Qué vamos a platicar este fin de semana ya? Fíjate que hay un tema que la verdad no tenía yo preparado, pero es ineludible, es algo que no puede dejarse pasar. El rechazo, como lo han llamado los medios de comunicación, a la Ley de Seguridad Interior. Si ustedes recuerdan, esa Ley de Seguridad Interior estaba lista desde 2017. Y esa Ley de Seguridad Interior, sin embargo, recibió acciones de inconstitucionalidad, esto es, inconformidades de varios organismos públicos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INAI. ¿Por qué el INAI tiene que ver en la cuestión de seguridad interior? Les voy a decir por qué. Porque tenía esa ley tenía muchos excesos que iban a estar a cargo de las Fuerzas Armadas para involucrarse en información personal, hasta cuestiones bancarias, hasta cuestiones electorales, etcétera, en las que se podían meter en el momento en que quisiera, así como estaba diseñada la Ley de Seguridad Interior. Entonces hubo muchas voces, yo mismo de manera modesta aquí, aldeana, digamos, me inconformé, escribí sobre eso y decíamos desde entonces que era una ley que debía caer. Y afortunadamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de rechazarla. Sin embargo, hay un pero. Fíjense que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no fue al fondo del asunto, sino que nada más por encimita juzgó. ¿Qué juzgó? Juzgó en cuanto a que el Congreso de la Unión no tenía facultades expresamente en la Constitución para legislar en materia de seguridad. Cosa que inclusive es medio cuestionable, pero de todos modos así lo hizo, ¿verdad? Y entonces por encimita, pero terminó con un problema más grave. ¿Por qué lo hicieron así? Yo pienso que la Corte no quiso meterse en mayores problemas. ¿Acaso porque no es sencillo tampoco hablar en contra de las Fuerzas Armadas? Todavía es incluso a veces peligroso. Ojalá que no se me moleste algún militar amigo que esté por ahí, que tengo mis amigos militares también, pero la verdad es que sí, todavía da miedito, ¿verdad? Claro. Es una cuestión que hay hechos que han sucedido que hablan de una fuerza a veces desmedida. Ojalá que ya no sea así, y yo tengo la confianza en que ya no sea así. Pero bueno, vamos otra vez a la Ley de Seguridad Interior. Esa Ley de Seguridad Interior tenía una serie de cuestiones en las que, una serie de mecanismos, mejor dicho, en los que podían las Fuerzas Armadas pasar por encima de los gobernadores, ¿sí? De hecho, se estaba militarizando muchísimo más el país con eso. Y el problema ahora, este rechazo de la Suprema Corte de Justicia a esa Ley de Seguridad Interior viene en un momento muy clave, cuando está surgiendo el Plan de Paz y Seguridad de Andrés Manuel López Obrador, que nuevamente reconoce la necesidad de que los militares apoyen en esto. Sin embargo, hay que ver con mucho cuidado el Plan de Paz y Seguridad. El Plan de Paz y Seguridad sin duda va a tener que ser legislado, va a tener que ser reglamentado de manera tal que no afecte derechos humanos como afectaba la Ley de Seguridad Interior, que no afecte el derecho a la privacidad de la información, a mantener en secreto tus secretos. Tenemos derecho al secreto, es un derecho, y además a cuestiones delicadas como el manipuleo de información en organismos autónomos en los que iba a tener involucramiento directo la inteligencia militar, y que eso es una cuestión muy delicada. Que la Constitución dice efectivamente que no deben involucrarse más los militares, pero eso no se metió en eso la Corte. Pero sí lo dice, la Constitución sí señala expresamente que la seguridad interior debe ser una materia de los civiles y no de los militares. ¿Qué va a pasar ahora con el plan de paz? Pues tendrá que legislarse antes de que echen a andar algo.
porque si no va a generar muchos problemas. Y dos, tendrá que ser de manera tal como lo ha descrito, cuando menos así se oye en la voz de López Obrador, que va a ser una cuestión de apoyo, que va a coordinar una seguridad, una Guardia Nacional que va a ser coordinada por los mandos militares y en la que va a estar involucrada las policías federales, las policías estatales y demás, ¿verdad? Esto ya es otra cuestión, pero vamos a ver. Aquí yo pienso que es más que nunca necesaria una consulta pública. Aquí sí. Sí, por supuesto. Y además una consulta, foros de consulta que organice el legislativo, ¿verdad? Pero ya estamos contra el tiempo. Al estar ya, pues el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que ya va a entrar y que ya presentó su plan nacional. Sí, no va a poder ser hasta que se hagan bien las cosas. Por lo pronto, pues las cuestiones pueden quedar en el estado en que se encuentran, porque tenemos 12 años así. Tenemos 12 años en los que de todos el ejército está interviniendo, creo que a veces bien y a veces lamentablemente excesivo. Porque algo de lo que tienen mucho miedo pues la ciudadanía en general es de que no actúa de la misma manera un militar que un policía, ¿no? No están entrenados ni siquiera de la misma forma. Así es, y esa es una muy buena pregunta, porque se supone que la Guardia Nacional, ahí sí estarán preparados, como en otros modelos que se han manejado en otros países, ahí sí estarán preparados y además facultados para hacer una investigación, para cumplimentar órdenes, para hablar con jueces y tener contacto con los juzgadores, para que autoricen cateos, para que autoricen cualquier tipo de aprehensión, etcétera, ¿no? Detenciones y demás. Entonces, eso sería diferente, porque ahorita, dices bien, nada más llegan y... Así es. Pues, y hemos visto los hechos. Sálvese quien pueda, ¿no? Entonces, lamentablemente la situación está así. Fíjense, ahora sí que aquí cabe aquel dicho, ¿no? ¿Cómo andarán los infiernos que hasta los diablos se quieren salir? ¿Verdad? Porque ¿cómo encontrarían las cosas de mal? ¿Cómo estaremos de mal? Bueno, no nos queremos dar cuenta desde hace mucho tiempo, pero México lamentablemente tiene un super récord de gente desaparecida, de gente pues asesinada, etcétera, un montón de extorsiones, secuestros, violaciones y demás, porque se nos ha ido el país de las manos. Entonces, esta es la gran oportunidad de los mexicanos y tenemos que hacerlo bien. Esta es una gran oportunidad, una nueva y quizás última oportunidad, antes de que de plano las cosas ya no puedan pararse. ¿Cuánto tiempo tendría que ser prudente para, como usted lo menciona, pues hacer esta consulta ciudadana que tendría que ser organizada por los congresos? ¿Cuánto tiempo sería el saludable? Porque estamos a 15 días de que entre la nueva administración. Yo creo que tendría que ser en los primeros 3 meses de la administración siguiente. Yo creo que no podemos darnos más tiempo. Lamentablemente tiene que ser algo muy rápido, pero ojalá que si se hace bien, funcione, porque no podemos dejar las cosas así. O sea, sí puede revisarse el plan de paz y seguridad y que tampoco nadie se case con una idea, ni el gobierno entrante, ni los que van saliendo que todo les parece mal, ¿verdad? O sea, entonces yo creo que es un llamado el que se tiene que hacer por los medios de comunicación a conciliar, ¿sí? A ser críticos muy objetivos, porque si hacemos crítica subjetiva nada más, si nos ponemos a hablar de Peña Nieto o de Calderón, etcétera, pues sí, porque las cosas se van a ver horrorosas, ¿verdad? Entonces todo está mal, ¿verdad? Pero no, tenemos que ver las cuestiones con mucho cuidado, con algodones, porque lo que se está manejando es la materia más delicada del país, la paz. Así es, ya las consecuencias las estamos viviendo. Muchas gracias por esta colaboración. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Gracias. Hacemos una pausa y ya regresamos.